El asesinato de James Bulger. Las imágenes de las cámaras de seguridad del centro comercial New Strand, captadas el 12 de febrero de 1993, mostraban a Thompson y a Venables observando niños de manera distraída, aparentemente buscando un objetivo. Los chicos se habían ausentado de la escuela, actitud que era habitual en ellos. Durante ese día, Thompson y Venables fueron vistos robando varios objetos, como caramelos, un muñeco troll, unas baterías y un bote de pintura azul para maquetas. Más tarde, uno de los chicos reveló que su intención era secuestrar a un niño, llevarlo a la calle ubicada a un costado del centro comercial y empujarlo hacia los automóviles en movimiento para causar un accidente. Esa misma tarde, James Bulger, nacido en Kirkby, acompañó a su madre, Denise, al centro comercial New Strand. Mientras estaba en una carnicería a las 3:40, Denise se dio cuenta de que su hijo había desaparecido. James Bulger estaba en la puerta de la tienda mientras su madre compraba cuando fue interceptado por Thompson y Venables. Estos se le acercaron, le hablaron y se lo llevaron de la mano hacia las afueras del recinto. Esta escena fue captada por las cámaras de vigilancia a las 3:42. Los chicos caminaron junto a Bulger unos 4 kilómetros a través de Liverpool, hasta que llegaron al canal Led Sand Liverpool, donde lo dejaron caer de cabeza, causándole heridas en el rostro. Thompson y Venables bromearon acerca de lanzar a Bulger al torrente de agua. Bulger tenía un chichón en su frente y estaba llorando, pero la mayoría de los testigos no hicieron nada para intervenir, asumiendo que los tres eran hermanos. 2 personas se acercaron al trío de niños, pero los mayores les dijeron que Bulger era su hermano menor o que habían encontrado a un niño extraviado y lo llevaban a la comisaría. En un momento dado, los chicos llevaron a Bulger a una tienda de mascotas, de la que fueron expulsados. Finalmente, los tres llegaron a una vía férrea cerca de la abandonada estación de Walton y Anfield, tras alejarse de la comisaría de Walton Lane, próxima al cementerio Anfield, donde comenzaron a torturarlo. Durante el juicio se estableció que en ese lugar uno de los chicos lanzó pintura azul para maquetas, que habían robado previamente, en el ojo izquierdo de Bulger. Le dieron patadas, lo golpearon y le tiraron ladrillos y piedras. Le introdujeron pilas en la boca y la policía sospechó que también en el recto, aunque no fue encontrada ninguna en esa cavidad. Finalmente le arrojaron una barra metálica de 10 kilogramos, identificada en el juicio como una eclisa, que le provocó 10 fracturas craneales. Alan William, el patólogo del caso, indicó que Bulger sufrió tantas heridas que ninguna pudo ser identificada como el golpe letal. La policía sospechó que hubo un elemento sexual en el crimen, ya que a la víctima le habían quitado los zapatos, las medias, el pantalón y los calzoncillos. El informe del patólogo que se leyó durante el juicio detalló que el prepucio del niño también había sido manipulado. Cuando los detectives y la psiquiatra infantil Eileen Visser le preguntaron a los acusados sobre este tema, ellos se rehusaron a dar detalles al igual que haber insertado pilas en el recto de Bulger. Antes de marcharse del lugar del crimen, los chicos dejaron a Bulger acostado en el riel y taparon su cabeza con escombros con la esperanza de que un tren lo golpeara e hiciera que su muerte pareciera un accidente. Una vez que los muchachos se fueron del lugar, el cuerpo fue seccionado en 2 por un tren. Los restos de Bulger fueron hallados 2 días después, el 14 de febrero. Un patólogo forense testificó que el niño había fallecido antes de ser arrollado por el tren. La policía rápidamente obtuvo las imágenes en baja resolución del secuestro de Bulger en el centro comercial. Mientras se esclarecían las circunstancias del asesinato, los periódicos denunciaron a los testigos que habían visto a Bulger sin haberlo ayudado mientras el terraplén donde fue encontrado el cuerpo de Bulger fue ataviado con cientos de flores por la gente del lugar. El crimen generó una gran ira en Liverpool. La familia de uno de los asesinos fue detenida para realizarles un interrogatorio, pero posteriormente fueron liberados y tuvieron que huir de la ciudad. El hallazgo de los culpables se dio cuando una mujer vio las imágenes ligeramente mejoradas de los 2 chicos por televisión y reconoció a Venables, porque sabía que se había ausentado de la escuela ese día. Se puso en contacto con la policía y los muchachos fueron arrestados. El hecho de que ambos chicos fueran tan jóvenes sorprendió a los investigadores, encabezados por el detective superintendente Albert Kirby, de la policía de Merseyside. Los primeros informes de prensa y las declaraciones de las autoridades indicaban que Bulger había sido visto acompañado por 2 jóvenes, sugiriendo que los asesinos eran adolescentes, ya que era difícil conocer la edad de los chicos a través de las cámaras de seguridad. Las pruebas forenses confirmaron que ambos muchachos tenían en su ropa la misma pintura azul encontrada en el cadáver de Bulger.
Si bien ambos tenían sangre en sus zapatos, fue la de Thompson la que coincidió con la de Bulger en la prueba de ADN. Los dos muchachos fueron acusados por el asesinato de Bulger el 20 de febrero de 1993 y comparecieron ante la Corte Juvenil de South Sefton 2 días después, permaneciendo bajo custodia policial a la espera de juicio, hasta que fueron sentenciados a detención indefinida. El 2 de marzo de 2010 el Ministerio de Justicia reveló que John Venables había vuelto a la cárcel por una violación no especificada de la libertad condicional. El secretario de Justicia, Jack Straw, dijo que Venables había vuelto a prisión por acusaciones extremadamente graves, y afirmó que era incapaz de dar más información acerca de las razones para el regreso de John Venables bajo custodia, porque no era de interés público. El 21 de junio de ese mismo año Venables fue acusado de posesión y distribución de pornografía infantil. La policía encontró 57 imágenes de pornografía infantil en su computadora. El 23 de julio fue condenado a 2 años de cárcel por descargar y distribuir imágenes indecentes de niños. Durante el juicio se comprobó que Venables integraba una sala de chat online haciéndose pasar por una mujer casada, Dani Smith, de 35 años, residente en Liverpool, quien se jactaba de la violencia infligida sobre su hija de 8 años, con la esperanza de conseguir más pornografía infantil. Para julio de 2011, Venables contaba con el derecho de petición de libertad condicional, pero unos días antes, el 27 de junio, la Junta de Libertad Condicional decidió que permanecería bajo custodia, y que la aplicación de dicho derecho podría ser considerada nuevamente al año siguiente. El 4 de julio de 2013 la Bureau for England and Wales decidió que Venables sería puesto en libertad. El 3 de septiembre fue finalmente liberado de la prisión. El niño B, John Venables, lloró en silencio. El niño A, Robert Thompson, permaneció impasible. Ambos niños, de 11 años, fueron declarados ayer culpables del secuestro y el asesinato del pequeño James Bulger, de 2 años, por un jurado de Preston, noroeste de Inglaterra. Los padres de la víctima, los de Venables y la madre de Thompson estaban presentes en la sala cuando se leyó el veredicto, el más severo entre todos los posibles. Thompson y Venables serán internados hoy en un centro penitenciario juvenil de máxima seguridad, por tiempo indefinido. Aunque no se fijó límite para la duración de la condena, en medios jurídicos se estimó que podría rondar los 10 años. El jurado se puso de acuerdo para la tercera y menor de las acusaciones, intento de secuestro. El juez Moreland decidió archivar la acusación y acabar así con el terrible caso. Agradeció al jurado su fuerza moral y condenó a Thompson y Venables a una pena técnicamente equivalente a la perpetua por su malvada y brutal acción. Los dos niños, de 10 años el pasado 12 de febrero, cuando secuestraron y mataron a golpes y pedradas en Liverpool al pequeño James, se convirtieron en los más jóvenes asesinos británicos del siglo. Hace 25 años, una joven de 11 años fue condenada por asesinar a 2 muchachos. Tras 10 años de cárcel, la justicia no supo más de ella. Ello permite intuir el futuro de Robert Thompson, llamado A desde su detención, y John Venables, llamado B. Un asistente social que tuteló a los 2 niños en el proceso señaló ayer que en la cárcel juvenil los psiquiatras se ocuparían de que Venables y Thompson comprendieran la gravedad de su acción. Se trata de que sientan un arrepentimiento sincero, y además hay que evitar que su delito les persiga siempre y destroce su futuro, explicó. Desde su detención, los 2 niños permanecieron separados. El Ministerio del Interior anunció que la separación se mantendrá. Aunque la culpabilidad de Thompson y Venables quedara establecida, sus motivos del asesinato permanecen, tras la sentencia, incomprensibles. El propio juez solo opinó que la visión de películas violentas podría haber influido. Según Albert Kirby, el policía que les detuvo y les interrogó, solo cabía lo más terrible, eliminadas todas las demás posibilidades, queda una, la de matar por matar. El pasado de Thompson y Venables no era diferente del de cientos de críos de los barrios deprimidos de Liverpool o de cualquier otra ciudad. Sin embargo, con sus muy distintas personalidades y entornos, en ambas biografías podía haber detalles significativos. Thompson, A, pertenecía a una familia muy desordenada, con 6 hijos de un padre que se fue de casa en 1991, séptimo hijo de padre desconocido, y vivía sin apenas control materno. Poco después de desaparecer su padre, la casa familiar fue totalmente destruida por un incendio. En el colegio era considerado un matón por sus compañeros y un mentiroso compulsivo por sus profesores. Su personalidad, fría y autocontrolada, reflejaba quizá una prematura madurez.
Antes de ser detenido tuvo calma para depositar, con otros niños, un ramo de flores en la vía férrea donde, 2 días antes, él mismo había matado a James Bulger. La policía siempre le consideró inspirador del asesinato. Venables había crecido en un ambiente más acomodado y estable, aunque sus padres vivían separados y él, segundo de 3 hermanos, mostraba desde hacía algún tiempo un temperamento violento. Sus padres y maestros coincidían en verle como chico muy influenciable. En 1991 fue expulsado de un colegio por agredir a un compañero. Antes, había sufrido arrebatos de rabia e intentado autolesionarse. En el colegio al que le llevaron sus padres, en busca de más atención de los maestros, Venables conoció a Thompson. A diferencia de este, Venables hizo una confesión completa ante la policía. Denise Bulger, la madre de la víctima, embarazada de casi 8 meses, asistió ayer por primera vez al juicio. Su presencia elevó la tensión e influyó, tal vez, en el ánimo del jurado, que necesitó poco más de 5 horas para un veredicto unánime en las 2 principales acusaciones. El abogado de Venables comentó que el veredicto de asesinato era inevitable. Las declaraciones de no culpabilidad fueron un formalismo técnico, agregó. Antes de retirarse a deliberar, el jurado había recibido del juez una lista de 20 preguntas, para encauzar la discusión. El juez Moreland quería que la implicación de Thompson y Venables en la muerte del pequeño James fuera abordada por separado, y que las diferencias entre homicidio y asesinato quedaran muy claras. Los 12 miembros del jurado se mostraron, al final, completamente de acuerdo con el fiscal. Hubo intención de matar, hubo acción conjunta y hubo perfecto conocimiento de la maldad del acto. No era posible otro veredicto que el de asesinato. Robert Thompson y John Venables, ambos de 11 años, dieron comienzo ayer al resto de sus vidas, sentenciados a cadena perpetua y unánimemente vilipendiados por la sociedad británica. Los 2 asesinos del pequeño James Bulger cumplieron el primer día de confinamiento casi solitario, mientras empezaba a percibirse que Thompson, el llamado A durante el juicio, iba a tenerlo mucho más difícil que Venables, el llamado B, a causa de las muy negativas evaluaciones psiquiátricas y la opinión forjada por la policía, paramédicos y policías. Thompson fue el instigador del crimen y la personificación perfecta del asesino en miniatura. Los políticos, a su vez, intentaron terciar en la tragedia con un debate sobre la violencia en el cine y su influencia sobre los niños. Robert y John permanecerán en distintos centros especiales del noroeste de Inglaterra al cuidado de psicólogos y asistentes sociales, hasta cumplir los 14 años. Entonces serán trasladados a correccionales de máxima seguridad. 4 años más tarde, si es necesario, irán a parar a una cárcel para adultos. Sus casos serán revisados por primera vez en cuestión de 7 años, pero lo más probable es que cumplan un mínimo de 10. Si a los 21 años el Ministerio del Interior les considerara aún un peligro para el público, podrían seguir en prisión hasta cumplir la treintena, y, en teoría, hasta su muerte. El juez Moreland, que les sentenció a prisión, según la fórmula británica, hasta que su majestad se diera por satisfecha, abrió la caja de los truenos al señalar en su sentencia que la visión de vídeos violentos por parte de los niños podría ser parte de la explicación del incomprensible crimen. La prensa sensacionalista se agarró inmediatamente a la frase para esgrimir que Nell Venables, padre de John, había alquilado poco antes del crimen en el videoclub del barrio la película Juego de Niños 3. Se trataba de un gancho perfecto. En la película, un muñeco se convertía en asesino y tras diversas atrocidades, recibía una muerte especialmente sangrienta junto a una vía de tren. La conclusión era obvia: Thompson y Venables se habían inspirado en Juego de Niños 3. Exigir responsabilidades. Fue inútil que los niños, los psiquiatras que les examinaron, los policías que les interrogaron y el propio Nell Venables manifestaran que ni Robert ni John habían visto la película en cuestión. También fue inútil que la policía y los psiquiatras dieran por completamente marginal la influencia cinematográfica. Ayer, la cuestión era exigir responsabilidades. Un diputado liberal demócrata de Liverpool exigió un debate nacional inmediato sobre el cine violento, y Mary Whitehouse, célebre defensora de la censura, entonó airadamente el "ya lo decía yo". Esto ocurría en un país donde la pornografía dura está prohibida y donde el nivel de violencia en televisión es risible comparado con, por ejemplo, el de las cadenas españolas. El propio ministro del Interior, el thatcherista Michael Howard, tuvo que pedir calma en la Cámara de los Comunes. Comparto la preocupación general,
pero no es bueno tomar decisiones precipitadas, y mi ministerio no emprenderá ninguna acción sobre el asunto, la violencia en las pantallas, hasta oír la opinión del juez y de los psiquiatras que han colaborado en el juicio. Mucho más lógica fue la reacción de Denise Bulger, la madre del niño asesinado, que expresó su odio inextinguible hacia los dos condenados y hacia sus familias. Deberían meterlos para siempre en una cárcel de adultos, y aún así no pagarían lo que hicieron, declaró. Un hermano de Denise y tío de la víctima fue igualmente expresivo el miércoles, en los juzgados de Preston, cuando el juez Moreland acabó de dictar sentencia. «¿Cómo os sentís ahora, pequeños bastardos?», gritó desde su asiento. El nuevo hijo de los Bulger, cuyo nacimiento está previsto para dentro de un mes, contribuirá seguramente a calmar la ira y el dolor de la familia. El futuro niño se beneficiará probablemente, a su vez, del dinero generado por la venta de entrevistas exclusivas por parte de los padres, a revistas como Hello, filial británica de Rolla, por ejemplo, y el que generará el libro que está escribiendo Denise Bulger sobre su drama personal. Al menos, otros 2 libros sobre el caso Bulger, escritos por periodistas, se publicarán en las próximas semanas. Las familias de los 2 convictos no estaban ayer menos destrozadas que los Bulger. Los Venables, gente estimada por sus vecinos y cuya actuación fue calificada como ejemplar desde el principio hasta el final del proceso, por un portavoz policial, anunciaron que respaldarían a su hijo durante el encarcelamiento, durara lo que durara. John era hasta este año el normal de sus 3 hijos, los otros 2, uno mayor y una niña menor que John, sufren un ligero retraso mental. El retrato efectuado por los psiquiatras sobre la debilidad del carácter de John, no muy distinta a la de su padre, un conductor en paro siempre a la sombra de su enérgica esposa Susan, y su obvio arrepentimiento, permiten a la familia concebir la esperanza de una condena no muy larga, no superior a los 10 años. Aún peor era la situación de Anne Mary Thompson, la madre de Robert, detestada por la mayoría de sus vecinos y aún incapaz de asumir que su hijo pudiera asesinar a alguien. Robert Thompson, líder indiscutible del dúo, fue definido por psiquiatras y policías como un niño con terribles problemas de conducta y con muchas de las características del criminal adulto. Su estancia en prisión podría ser larga y complicada. Anne Mary Thompson, abandonada hace años por su marido y cuyos 5 hijos mayores están a cargo de la asistencia social, por delitos menores, y en un caso, por deseo expreso del chico, incapaz de seguir viviendo con su madre, se definió ayer como una mujer sola contra el mundo. Las 2 familias recibieron ayer mismo nuevos domicilios, secretos, proporcionados por el gobierno. Asimismo, se les ofreció la posibilidad de cambiar sus nombres y adquirir una nueva identidad para reconstruir sus vidas. La situación en que quedaron los Thompson y los Venables, viviseccionados hasta el último detalle por la prensa y señalados con el dedo por la sociedad, suscitó una polémica secundaria sobre la decisión judicial de suprimir la orden de anonimato. Uno de los abogados defensores opinó que la publicación de los nombres no hacía bien a nadie, y ponía en cambio en situación muy difícil a personas inocentes. El asesinato de James Bulger es, sin duda alguna, uno de los episodios más espantosos de la criminología moderna. La pesadilla de toda madre se convertía en realidad. El secuestro de un niño de 2 años tenía conmovida a toda Inglaterra, y movilizó a la policía y a la ciudadanía, para dar con el paradero del chico. Cuando se encontró el maltrecho cadáver y se descubrió a los asesinos, la opinión pública quedó perpleja ante un caso que dio la vuelta al mundo y que fue portada de muchos diarios a principios de los 90. Denise Bulger, la madre del pequeño James Bulger, estaba desconsolada. Se encontraba comprando carne en un conocido centro comercial de New Strand, en Liverpool, Inglaterra, el 12 de febrero de 1993, cuando en un leve descuido perdió de vista a su pequeño hijo. Solo pasaron 2 o 3 minutos, pero fueron suficientes para que el niño, de solo 2 años, desapareciera del lugar sin dejar rastros. La policía comenzó una búsqueda exhaustiva, y amigos y familiares de los Bulger también recorrieron las calles. La última vez que Denise vio a su hijo, fue justo frente al escaparate de una tienda donde ella entró para realizar unas compras. Al voltearse, el chico ya no estaba. El miedo de que James hubiese sido secuestrado por un abusador de menores, representaba el mayor temor de los padres. Los investigadores le pidieron a los Bulger estar atentos a un posible llamado telefónico, ya que en caso de que se tratara de un secuestro, él o los secuestradores deberían tratar de mantener contacto con la familia, pero nada ocurrió durante ese primer día.
La única pista con la que contaba la policía era la versión de varios testigos que aseguraban haber visto a 3 niños de la mano, uno pequeño y otros 2 de unos 10 años de edad, caminando por la calle. El menor lloraba, y alguien se les acercó para preguntar si todo estaba bien. Los chicos respondieron que sí, que su hermano pequeño se había caído en los juegos del parque y que ya lo llevaban a casa. El niño mostraba un chichón en la cabeza y no había, en realidad, nada sospechoso en ello. 2 angustiosos días pasaron, hasta que el hallazgo de un pequeño cuerpo, cerca de una solitaria estación ferroviaria de Walton y Anfield, dio la alarma a la policía. El cadáver era el de James Bulger. Había sido partido en 2 por el tren, sin embargo, se descubrió que había muerto a merced de una brutal golpiza y que había sido puesto sobre las vías a propósito. Dentro de las múltiples contusiones que mostraba el cadáver, se podían ver marcas de botas o zapatos, además de quemaduras eléctricas. Las lesiones más graves correspondían al cráneo, el cual estaba fragmentado en 10 partes. Sin lugar a dudas, el chico había sido torturado. A primera vista, también parecía haber sido violado, debido a que se encontró el cuerpo sin pantalones ni ropa interior. La noticia produjo una enorme tristeza en la opinión pública, y los detalles de la muerte del niño causaron una particular sensación de horror en todas las familias británicas. Todos querían que se atrapara al sádico asesino de James Bulger. Los investigadores comenzaron a notar algunas irregularidades en el crimen, pero decidieron no aventurarse a nada y esperaron el análisis completo de la cinta de vídeo del centro comercial donde desapareció el pequeño Bulger. Cuando se recuperaron las imágenes, tras largas horas de acucioso trabajo, se pudo observar a quienes se había llevado a James Bulger, segundos después de que su madre se volteara para comprar en una tienda. Por lo que se lograba ver en la borrosa cinta, se trataba de 2 adolescentes de baja estatura, los cuales tomaron al niño de la mano y salieron tranquilamente del centro comercial. La imagen que dio la vuelta al mundo mostraba exactamente las 3 de la tarde y 42. Algunos comenzaron a suponer que estos chicos podrían haber sido engañados y enviados por algún adulto, a cambio de golosinas y dinero, para que le trajeran al menor y luego huir con él. Una revisión completa de las cintas de seguridad del centro comercial mostró a los 2 chicos que habían raptado a James Bulger, observando a otros niños de menor edad en varias ocasiones antes de actuar. Ambos parecían estar decididos a salir de allí con un niño pequeño, hasta que lo lograron. Las controversiales imágenes se difundieron por televisión, con la esperanza de que alguien reconociera a los 2 chicos que huyeron con Bulger y aclarar qué había ocurrido en realidad. Liverpool se encontraba de luto por el cruel asesinato de Bulger, y la vía férrea, en donde se encontró el cuerpo, se convirtió en un improvisado jardín de flores, las que fueron depositadas por los ciudadanos, días después del crimen. Una mujer, al ver nuevamente la cinta por televisión con los 2 niños llevándose al pequeño James Bulger de la mano, creyó reconocer a uno de ellos. No estaba muy segura. La cinta de vídeo era bastante difusa, pero llamó a la policía sin dudarlo. Dijo que uno de los niños que acompañaba a Bulger parecía ser John Venables, un niño de 10 años a quien ella conocía. El niño había faltado al colegio el día de la desaparición de James Bulger, aunque ya varias veces lo había hecho, siempre en compañía de su amigo Robert Thompson. La policía reconoció que el hecho resultaba sospechoso y se acercó a la familia Venables para interrogarlos. Finalmente descubrieron que el niño Venables estaba involucrado en el asesinato de Bulger, al igual que su amigo Robert Thompson. Se descubrieron manchas de sangre en los zapatos de Thompson y el análisis comparativo con el grupo sanguíneo de Bulger dio positivo. La terrible historia comenzaba a tomar ribetes insospechados. John Venables era un chico problemático. Venía de una familia disfuncional con problemas de alcoholismo y malos tratos. En el colegio, era distraído y no prestaba atención a sus maestros, además de mostrarse muy antisocial. También se le calificó como un niño demasiado influenciable, sobre todo por su amigo, Robert Thompson. A pesar de que este último tenía antecedentes familiares similares, se le describió como un muchacho con actitudes sospechosamente maduras, serio e introvertido, pero que en la compañía de Venables, se relajaba y daba rienda suelta a un comportamiento más delictivo. No era extraño que faltaran al colegio y se dedicaran a realizar pequeños robos en tiendas cercanas. Ciertamente iban por mal camino, pero ¿qué motivo los llevó a cometer tan terrible asesinato? Una vez detenidos, los chicos comenzaron a contar lo que había ocurrido. Ambos habían visto, días antes, la tercera entrega de la película,
Chucky, el muñeco diabólico. Según ellos, esta les habría dado la idea de raptar y asesinar a un niño menor. Antes de secuestrar a James Bulger, John y Robert realizaron un par de hurtos en distintas tiendas, entre lo que se encontraba un tarro de pintura azul para maquetas y unas baterías eléctricas. Entraron al centro comercial de New Strand, y aprovechando la distracción de la madre, tomaron la mano del pequeño James Bulger, quien los acompañó inocentemente, y salieron de allí sin llamar la atención. Minutos después, la madre de James recorría desesperada el centro comercial buscando a su hijo. Un total de 38 testigos vieron a James, Robert y John, caminando por la calle, y a pesar de que el pequeño ya estaba asustado y lloraba, nadie los detuvo. Nadie podía imaginar que dos niños de 10 años tramaban uno de los crímenes más monstruosos cometidos en Gran Bretaña. Luego de caminar por unos minutos y maltratar a James por el camino, se dirigieron a un lugar baldío, cerca de las vías del tren. Allí, torturaron salvajemente al niño, pisoteándole los dedos hasta quebrárselos. También le lanzaron ladrillos y piedras, además de producirle quemaduras con la batería eléctrica que habían robado. Pintaron su cara de azul con la pintura que habían hurtado y le introdujeron las baterías eléctricas por la boca y el ano, además de saltar repetidas veces encima de su cuerpo, quebrando huesos y reventando varios órganos. Finalmente, dejaron caer sobre la cabeza del pequeño James una barra metálica de 10 kilogramos que le rompió el cráneo. Cuando se aseguraron de que el niño estaba muerto, lo colocaron en las vías del tren con el fin de que todo aquello pareciera un accidente. Luego, se marcharon comentando lo que habían hecho, entre risotadas. La noticia dio vuelta al mundo. La fotografía de los jóvenes asesinos, John Venables y Robert Thompson saliendo del centro comercial de la mano del pequeño James, resultaba tan incomprensible como espantosa. El crimen que habían cometido había acaparado todos los medios de comunicación, y a pesar de que los motivos que explicaban los menores ya se habían filtrado a la prensa, la opinión pública seguía preguntándose por qué lo habían hecho. La prensa británica, y el resto de Inglaterra, especulaban con respecto a las medidas que se tomarían con Venables y Thompson, pues a pesar del terrible asesinato, seguían siendo unos niños. El juicio se llevó a cabo bajo ciertos parámetros. Quedaba en evidencia que los menores habían actuado con premeditación e inusual crueldad, pero, ciertamente, eran muy pequeños y quizá no estaban conscientes de que este delito les arruinaría la vida para siempre. Mientras tanto, la histeria colectiva se apoderó de Gran Bretaña y miles de mujeres dejaban sus empleos para dedicarse al cuidado de sus hijos. Nadie quería que sus hijos fuesen víctima de un caso similar, ni tampoco los padres de un potencial asesino. La sociedad británica se vio profundamente afectada. Finalmente, John Venables y Robert Thompson fueron condenados a permanecer bajo estricta vigilancia en prisión, con todas las medidas de seguridad posibles. Había mucho temor de que alguien tratara de asesinarlos. La sociedad exigía la cadena perpetua para los asesinos, sin embargo la decisión fue la de rehabilitarlos y liberarlos cuando fueran mayores de edad. Cientos de manifestaciones en contra de esta medida se realizaron en Inglaterra, muchas de ellas encabezadas por los padres de James Bulger, quienes terminaron separándose durante el proceso. En el año 2001, y ante la furia de miles de manifestantes, se dio a conocer que Venables y Thompson habían sido liberados, y que sus identidades habían sido cambiadas, con el fin de protegerlos. Los especialistas aseguraban que ya se habían rehabilitado, y la actitud pasiva e indiferente que habían demostrado durante todo el juicio, había cambiado a un arrepentimiento verdadero y honesto. Lo cierto es que nadie creyó esa historia y se ejerció gran presión para que se diera a conocer su paradero. No existían fotografías de cómo lucían los asesinos, años después de haber sido encarcelados, y nadie se sentía seguro. La pesadilla había vuelto a emerger en las familias británicas. Varios retratos robot trataron de simular la apariencia actual de los asesinos de James Bulger, con el fin de dar la alarma si eran vistos en el país. Se intentó, en un momento, enviarlos a Nueva Zelanda, sin embargo el país se negó a albergar a Venables y Thompson. Por su parte, la madre de James realizó una verdadera cruzada en contra de los asesinos de su hijo, jurando que los encontraría. Criticó duramente a la justicia británica, los cuales habían dejado en libertad a dos monstruos, y que si ella no acababa con ellos, alguien más lo haría. Como si fuera poco, la polémica volvió a estallar cuando en un juego de vídeo basado en la serie televisiva, La Ley y el Orden, se incluyó la nefasta imagen de Thompson y Venables raptando a James Bulger desde el centro comercial, como parte del decorado de un escenario de investigación criminal.
Esta imagen había resultado tan estremecedora y perturbadora para los británicos, que muchos aún la tenían en la retina, y se exigió retirarla del videojuego inmediatamente. En el año 2010, los noticieros volvieron a tener noticias sobre John Venables, quien ya tenía 27 años, el cual había sido arrestado por nuevos cargos. La insistencia de los medios para conocer los motivos de su nuevo encarcelamiento, a pesar de la inicial negativa de las autoridades, finalmente dio frutos. John estuvo consumiendo alcohol y drogas, poniendo en peligro su integridad. Sin embargo, lo más grave fue que se encontró gran cantidad de pornografía infantil en su computadora. Debido a este delito, Venables fue condenado a 2 años de prisión. Como era de esperar, la opinión pública volvió a ejercer presión con respecto a las decisiones judiciales con respecto a Venables, las cuales parecían demasiado benévolas. La única respuesta que se obtuvo fue que el proceso de adaptación de John, tras ser liberado, había sido bastante duro. Siempre mostró problemas de adaptación y durante su estancia en la cárcel, cuando aún era un adolescente, solía abstraerse de la realidad constantemente. Posteriormente, Venables habría dicho a su abogado que, en el fondo, se sentía aliviado de volver a prisión. Thompson, por su parte, había mostrado grandes habilidades artísticas durante su encierro, pero se desconoce su actual paradero.